Muy buenas tardes. Pueden sentarse. Un saludo a todos los que están conectados vía online. Hasta allá llega la bendición, por supuesto. Y un saludo a todos los hombres esforzados que dejaron cosas seguramente importantes para estar acá. Yo sé que muchos de los que están en la convención, ¿cuántos creen que ellos también quisieran estar acá? Pero pues hay que cumplir con el trabajo y muchas cosas más, pero gracias a Dios por este tiempo de talleres. Hemos estado hablando en estos talleres, en esta semana, acerca de lo que es la escalera del éxito. Ganar, consolidar, discipular. ¿Y cuál nos falta? Enviar. Amén. Enviar. Entonces, pues, tenemos que empezar por ahí. Enviar. A veces hemos escuchado la palabra, este hombre es un enviado de Dios. Entonces sentimos mucho respeto, ¿verdad? De poder uno acercarse al enviado de Dios. Pero vamos a leer una palabra muy, muy conocida. Yo no sé si usted tiene casos como me sucede a mí. Toda la Biblia es de tanta bendición, pero hay ciertos pasajes que a usted le provoca enmarcar. Y de hecho, los que usan Biblia física y también en el computador, a veces tenemos enmarcado en nuestra Biblia. Y este es un clásico, ¿sí? Hay algunos pasajes clásicos que tienen mucho que ver con la visión, ¿sí? Uno de los deseos más grandes que nosotros tenemos como hombres y hombres de Dios, aunque tenemos muchos sueños, uno de los deseos, en la medida que uno va madurando espiritualmente, ya los deseos espirituales priman, están por encima de los deseos terrenales. Seguimos teniendo deseos terrenales sanos, como viajar, unas buenas vacaciones con la familia, comprar la casa propia. Eso está muy bien. Pero en la medida que nosotros crecemos en Cristo, los sueños que empiezan a ser más importantes para nosotros son los sueños espirituales. Seguimos soñando con las cosas de acá de la tierra, y eso está bien, pero ya lo que más nos apasiona es lo eterno, lo espiritual, cosas como el ministerio. Y una de las cosas que uno anhela en el ministerio es que Dios lo use. No sé para cuántos de ustedes ya los deseos espirituales superan a los deseos terrenales. ¿Hay alguien que le pasa? Sí, yo me acuerdo antes que el Señor, la casa, Señor, el viaje, que mis hijos conozcan la costa, que conozcan otro país. Suple esta necesidad financiera, y agonizaba, y la mayor parte del tiempo de mi oración era dedicado a eso. Pero ahora me encuentro confiándole al Señor lo terrenal y más concentrado en lo espiritual. Entonces ahora le digo al Señor en oración cosas como: Señor, más que oro y plata. Usted sabe cuánta necesidad le hace falta a uno la plata, ¿verdad? Pero Señor, más que oro y plata, ¿sí? Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Entonces empieza a tener prioridad en uno las cosas espirituales, y uno le confía ya
las cosas de esta tierra, las cosas materiales, al Señor. Y se cumple la palabra que dice: si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Señor, yo anhelo. Había un hombre, un misionero que decía: dame a Escocia o me muero. O sea, para él todo era lo espiritual. Lo otro, Dios no lo deja a uno avergonzado, pero es en la medida que uno madura que empieza a confiarle a Dios lo material, lo familiar, y empieza a dar prioridad a lo espiritual. Yo no sé aquí cuántos ya empiezan a tener una pasión espiritual. A ver, ya dice: Señor, ya usted no ora tanto por Señor, suple el pan, suple la leche, porque va a venir. Pero ya uno es: Señor, yo me quiero multiplicar. Señor, eso del gobierno de los 12 es para mí. Señor, yo empecé a anhelar 144 discípulos. ¿Sí? ¿Alguien acá sueña con lo espiritual? Dele prioridad al sueño espiritual, a los sueños de Dios, y los suyos se le cumplirán por añadidura. Amén. Bueno, a esta hora de la tarde, 3 de la tarde, es bueno asegurarnos de estar despiertos y dar un tremendo aplauso a Jesús. Despertarnos. Entonces, Mateo 28. Verso 16 al 20. Van a encontrar revelación, van a encontrar administración. Mateo 28, 16 al 20. Vamos a mirarlo con expectativa, como si fuéramos a encontrar algo nuevo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra vez, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que hoy culmina la convención, ¿sí es así? Esta noche. Ok. Ahora vamos a volver a nuestro sitio cotidiano, el hogar, el trabajo. Viene ya el fin de semana que comienza, pero volvemos. Mientras estuvimos en esta convención, estamos como sobre la nube de gloria. Afuera todo sigue igual de caro. Afuera vamos a encontrar cosas muy parecidas afuera, pero adentro ya no es lo mismo. ¿A cuántos les pasa? ¿Cuántos han recibido bendición? Ok. Entonces puede estar afuera lo mismo, pero por dentro ya no es lo mismo. Y hay un desafío, ¿sí? Es el desafío de crecer y multiplicarnos espiritualmente. ¿Y qué vamos a hacer tan pronto salimos de esta convención? Tal vez este título del mensaje le ayude a recordar cuál es la tarea. El título es: cumple la gran comisión.
¿Cuál es el título? Cumple la gran comisión. Y tiene que ver con ese paso de la escalera del éxito de enviar. Ahora, a mí me enviaron. Yo no sé cuántos son de la ciudad de Bogotá. Levanten la mano, ciudad de Bogotá, Millonarios de Santa Fe, no importa. Yo quiero verlos. Bueno, aquí hay gente que la mayoría de los que están acá viven en Bogotá. Levanten la mano los de las regiones de Colombia. Un aplauso para ustedes. Amén. Santa Marta. Bueno, ok. Muy bien. Muy bien. Y allá usted que está en la fábrica o en la casa o en la oficina, también un saludo. Yo fui enviado de esta ciudad. Nací en la ciudad de Bogotá. Y la verdad es que tengo 38 años, pero de nacer de nuevo, de haber nacido de nuevo, aclaro, ¿no? 65 años cumplí 28 de septiembre pasado. 65 años, ¿sí? Espere y verá. No, pues me va bien porque de los de la tercera edad soy de los más jóvenes, ¿sí? Conocí al Señor cuando tenía 26 años. O sea, ya hace 38 años más o menos. Hacía 3 meses había iniciado esta misión carismática internacional. Cuando llegué a los pies de Jesús y todo mi entrenamiento lo recibí directamente del pastor de esta misión. ¿Cuántos lo conocen? Pastor César Castellanos. Lo conocí a través de una célula. Y bueno, me ganaron para Cristo. Me consolidaron. El pastor mismo me visitó unas 2 veces y para mí fue de vital importancia. Me discipuló el pastor. Estuve 5 años siendo entrenado. Y después de esos 5 años, pues les voy a decir cómo fue que me enviaron. ¿Sí? ¿Cómo fue? Bueno, pues el pastor Castellanos, porque el tema es enviar, ¿no? El pastor Castellanos comenzó la obra en Bucaramanga, primera obra que se abre después de la de Bogotá. Y él empieza a viajar los días miércoles, cada 8 días, por espacio de 6 meses. Y el pastor Castellanos siempre ha sido un hombre con lo que llamamos unción de convocatoria. Tiene una gracia donde él se para, donde él abre la boca para hablar. Dios lo respalda, la gente quiere oírlo. Cuando venía de la ciudad de Bucaramanga de hacer sus reuniones, él nos contaba aquí en la iglesia cómo iba creciendo. Hermanos, oren, nos decía, porque ya van 300. La otra semana, hermanos, la reunión se subió a 500 y llegó a reunir más de 1000 personas. Entonces el asunto iba bien, pero el pastor tuvo necesidad de viajar al Perú y el siguiente miércoles no pudo venir a Colombia, por lo tanto no podía atender la reunión en Bucaramanga. Y él le pidió el favor a uno de sus mejores amigos, un gran evangelista de mucha experiencia. Se llama Urbano Rojas Medina, un evangelista muy bueno. Y él fue a reemplazar al pastor y predicó allá en Bucaramanga. Pero pronto vino otra ocasión en que el pastor Castellanos tampoco podía ir a la reunión de Bucaramanga.
Entonces él llamó, estaba en el exterior, y dijo, miren a ver de los líderes, ¿quién me puede reemplazar? Y entonces, pues, ¿a quién acudieron? A los líderes de mayor trayectoria en la misión. Yo no estaba entre esos líderes. Pero llamaron a este, está ocupado. Llamaron a este, no puede. Llamaron a este otro, está enfermo. Yo no sé a cuántos les ha pasado, cuántos han entendido como cuando van a elegir dos personas, gente para jugar un partido de fútbol. ¿Quiénes son los que eligen los jugadores? Siempre se unen a pedir los jugadores los mejores, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces pido al Messi de la cuadra, pido al Ronaldo, empiezan a escoger los mejores, y por último, pues pidamos a este, ¿no? ¿Ok? Pues así sucedió esa vez. El Messi espiritual no estaba, el otro, el Ronaldo espiritual estaba enfermo, el otro que tenía más experiencia tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Mandemos al Esteban. Estoy hablando de enviar, ¿no? Y bueno, yo pues, claro, me llamaron y dije, bueno, yo voy, pero yo muy asustado. Y yo me preparé, yo fui. Reemplazar al pastor, no, eso no es nada fácil, y menos uno empezando. Y me reuní en un teatro con la gente. Les cuento que esa noche casi no pude dormir en un hotel, agonicé en oración, prediqué y me bajé de ese púlpito decepcionado. No debí decir esto, ¿por qué no dijo esto? Se me olvidó lo otro. No, era una agonía, una lucha para mí. Y la gente se reunió y no, que muchas gracias, que bien. Pasaron unas semanas y le dijeron al pastor Castellanos cuando ya regresó, gracias por el predicador que nos envió. Qué unción, qué respaldo. Y el pastor Castellanos dijo, sí, es que Urbano Rojas Medina es un hombre de mucha trayectoria. No, ese no, el otro. O sea, se estaban refiriendo a mí. ¿Cómo es posible? Ahora, yo fui esa vez a predicar a Bucaramanga por primera vez, pero unos mesecitos después, el Señor me había elegido a mí y me pasaron al frente cuando me iban a ungir como pastor, como misionero, y me hicieron hacer algo así como un juramento, un pacto. La iglesia estaba llena y el pastor dijo, promete usted, Esteban, ser fiel a Dios. Claro que sí, prometo. ¿Promete usted ser fiel a su esposa? Si digo que no, pues no me mandan. Prometo ser fiel. ¿Promete usted ser fiel a Misión Carismática Internacional, la iglesia? Que prometo. Ahora, yo soy un hombre de pacto y ser persona de pacto es importante. Dios busca hombres de pacto para usarlos y bendecirlos, pero que no rompan el pacto. Yo no sé cuántos todavía cargan el anillo de matrimonio. No sé cuántos, pero es bueno usarlo. Cuando usted es tentado, usted se mira el anillo y se acuerda, y usted tiembla ante Dios. Tentaciones no me han faltado, de un tipo y de otro, pero yo sé que hay una bendición muy especial para los hombres que guardan el pacto. Si uno quebranta el pacto, la bendición de Dios se aparta de uno. Y a veces me han dicho, yo veo, Pastor Esteban, que a usted lo respalda, lo bendice el Señor, y esa es una de las razones. Por la gracia de Dios, soy un hombre de pacto, me mantengo en el pacto, me arrodillo por el pacto, porque una de las súplicas que le hago al Señor, Dios mío, hazme fiel hasta la muerte.
ten misericordia de mí, Señor. No puedo confiar en mí mismo, necesito piedad. Señor, que el temor tuyo permanezca en mí. Y yo hago oraciones como: líbrame de la mujer ramera, de la mujer ajena, de la mujer extraña, líbrame. Bueno, así como para empezar, así fue como a mí me enviaron. Pero nosotros debemos de poner ese sueño espiritual en primer lugar. Eso es importante. Ese sueño de Dios: quiero servirte, quiero ver que tú me usas a mí, haz de mí un vaso para honra, porque es que lo demás se cumple. Amén. Entonces, cumple la gran comisión. Y el Señor dice: la gran comisión tiene que ver con hacer discípulos. ¿Con qué tiene que ver la gran comisión? Hacer discípulos. Discípulos de Jesús, no discípulos míos ni suyos. Hacer discípulos. No sé cuántos se leyeron un libro de liderazgo que dice: el líder no nace sino se hace. Hay un libro por ahí, es muy bueno, ¿sí? Pues se pueden hacer los discípulos. Los discípulos no están hechos, hay que hacerlos. La gente que rodeó a David, que se llegaron a llamar los valientes de David, era gente sin formación, con muchos problemas. La gente que rodeó a Jesús era gente con muchos problemas. Ellos luchaban con el diario vivir, con cómo pagar el arriendo de su casa. Gente del común. Esa gente había que hacerla espiritualmente. Dios, al que se quiere multiplicar, lo va a empezar a rodear de gente no hecha, de gente endeudada, de gente con problemas. El asunto es que hay a veces personas, de pronto no de esta iglesia, de otras iglesias, que quieren encontrar a los discípulos hechos. ¿Y entonces qué hacen? Ellos miran a ver a dónde hay discípulos que ya han, gente que ya han discipulado para llevárselos para su iglesia. Pero ellos no los quieren hacer. No es sacarlos de otra iglesia, hacerlos discípulos acá mismo, a través de nosotros mismos. Y toda iglesia, todo ministerio que quiere crecer y multiplicarse, tiene que hacer un gran énfasis en formar discípulos. Cuando yo me entregué al Señor, que llegué a la iglesia, el pastor Castellanos estaba totalmente consagrado a la formación de discípulos. Tenía un equipo de 20 hombres, de 20 personas, hombres y mujeres, que él estaba preparando los lunes. Y cuando yo llegué, él formó otro equipo de 70. Era un avivamiento desde el comienzo. A los 20 los discipulaba los lunes, y a los 70 que comenzábamos los discipulaba los martes. Pero una dedicación, aunque en el ministerio hay muchas cosas que hacer, esta es la principal tarea. ¿Cuál? Formación de discípulos. Amén. Yo quiero que cuando cuente 3, te cierra el puño y gritando, lo hace 3 veces: discípulos, discípulos, discípulos. ¿Listo? Como voz de ejército. 1, 2, 3. Discípulos, discípulos, discípulos. Más lento, más lento. 1, 2, 3. Discípulos, discípulos, discípulos. Dele un aplauso al Señor. Amén. Recuerde, usted va a poner en primer lugar el sueño espiritual.
y usted va a multiplicarse. Lo demás va a venir por añadidura. Pero esto de multiplicarse, usted tiene que formar discípulos. Amén. Alguien dijo, un discípulo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan para ayudarse juntos y llegar al cielo. Ahora, alguien dijo que Jesús nunca complicó la vida enseñando cosas difíciles de hacer o de entender, que los que a veces complicamos las cosas somos algunos pastores. Pero el Señor enseñó de una forma que se viera tan alcanzable nuestra tarea, de tal manera que uno puede decir, si eso es lo único que tengo que hacer, yo lo puedo hacer. Y lo que el Señor instruyó de unas instrucciones para formar discípulos son cosas tan sencillas, ¿sí? Que cualquiera de ustedes lo puede hacer, solamente que lo entienda y que lo quiera hacer. ¿Cuál es el plan según la palabra de Dios para formar discípulos? El Señor Jesús, cuando fue a elegir a sus 12, elige a sus 12 de un grupo muy grande de discípulos. Escogió a los que Dios le dirigió, pero Él tuvo muchos discípulos. Sueñe con muchos discípulos y de ahí usted va a escoger los 12 principales. Amén. Entramos ahora sí, porque ese tiempo corre tremendamente. ¿Qué cosas tengo que hacer? Señor, mis sueños de aquí en adelante, los principales sueños para mí será lo espiritual. Y ya sé que dentro de lo espiritual es que yo quiero multiplicarme. Y para multiplicarme, yo necesito discípulos. ¿Qué hago, Señor? El Señor explica. Muy fácil. Sí, aquí en estos versos que usted casi no tendría ni copiar porque ahí está todo. El Señor dice que vamos a formar discípulos. Escuche para que al final se lo va a aprender de memoria. Vamos a formar discípulos, número 1, siendo. Número 2, sabiendo. Número 3, yendo. ¿Cómo vamos ahí? Número 1, siendo. Número 2, sabiendo. Número 3, número 4, bautizando. Y por último, enseñando. Usted se va a dar cuenta que es tan sencillo y no hay otro método mejor. Sigamos el método de Jesús. Usted se va a dar cuenta que es tan sencillo que usted lo podrá hacer. Usted va a salir de aquí queriendo hacerlo. Es tan importante formar discípulos, es tan sencillo que esto me apasiona. Cuando uno se siente que dice, yo puedo hacer esas cosas. Primero, siendo. Primero hay que ser y después hacer. Es más importante ser que hacer. Alguien le puso un aviso a su automóvil en la parte trasera, en el bumper, que todo el mundo leía ese aviso, y el aviso decía: no me sigan, estoy perdido. Eso fue, los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, parecía como si tuvieran ese aviso detrás. Todo el mundo como que leía: no me sigan, estoy perdido. El Señor lo confirmó cuando en Mateo 23:3 dijo: así que todo lo que os digan, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, es no ser sal y luz, no se puede.
¿Cómo voy a formar a unos discípulos si yo no lo soy? Primero es siendo, para poder decir como el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces el primer paso para tener yo muchos discípulos, usted muchos discípulos, ¿cuál es? Siendo. ¿Qué dice el Señor? Señor, ¿cómo puedo formar discípulos? Yo quiero multiplicarme, yo quiero ver tu gloria. Siendo. Sé primero tú un auténtico aprendiz, un auténtico seguidor de Cristo. Si puedes hacerlo, si puedes ser primero, entonces seguramente lo vas a poder hacer. Amén. Hay algo bien importante acá, mis hermanos. ¿Quién está llamado en la iglesia a ser discípulo? ¿Quién? Ahora, póngale cuidado. No hay ninguna opción. La verdad es que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. No hay opción. El llamado a ser discípulo es para todo creyente. No hay tal cosa como yo soy creyente y usted discípulo. Yo no me siento llamado a ser discípulo. Eso no existe. O es discípulo o está perdido. Porque el que no acepta el discipulado, no acepta ser entrenado, y no va a poder ser fiel, no va a poder resistir los ataques del maligno, no va a ser influencia para otros. No ser discípulo es igual a estar perdido, a estar por fuera, aunque venga a la iglesia. Usted se pone a mirar desde el verso 18 al 20, ¿cuántas veces se repite la palabra todos y todas? Porque este es un llamado para todos. Verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo toda, allá está la primera palabra, toda y todos. Toda, usted verá si quiere subrayar todo y todas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas, otra vez, las naciones. Está toda la Trinidad, porque dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está toda potestad, todas las naciones, toda la Trinidad, según verso 20, todas las cosas, finalizando el verso 20, todos los días, todas y todos. El llamado es para todos. Si quiero yo rodearme de muchos discípulos, primero el Señor dice que lo voy a lograr siendo. ¿Es fácil entender eso? ¿Es usted ya un discípulo verdadero? Si no lo es, a partir de hoy puede comenzar a hacerlo. ¿Cuál es el segundo paso? Sabiendo. ¿Sabiendo qué? Verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sabiendo la autoridad del Señor y el respaldo de Él para mí. Esta declaración del Señor es la base de la misión de la iglesia. Sin esta declaración sería muy difícil lanzarnos a ser discípulos. Sería igual a comenzar sin el respaldo del Señor. Cuando Jesús está diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, nos está hablando del respaldo con que nosotros podemos contar. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra a Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? El Señor lo llama a una gran misión, pero él empieza a sentir miedo, con excusas.
Y él manifestó su temor diciendo: Señor, ellos no me creerán, no oirán mi voz. ¿Cómo le ayudó el Señor a Moisés a superar ese temor? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Tírala al suelo. Él la tiró y se convirtió en una serpiente. Toma esa serpiente por la cola, la tomó y se convirtió en una vara. Mete la mano en tu seno, vuélvela a sacar. La metió y cuando la sacó le salió leprosa. Vuélvela a meter, la metió, la volvió a sacar y estaba sana. Echa agua, saca agua del río, la que sacaba se convertía en sangre. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba diciendo: yo te envío, pero yo te respaldo. Alabado sea Dios. Esto es diferente. Yo te doy el respaldo que tú aplauda a Jesús. Aplaudo lo más fuerte. Amén. Esto ya es diferente, porque si Dios me envía esta misión, Él dice: yo estaré, mira la garantía de mi respaldo, yo estaré con vosotros todos los días. O sea, tú no vas solo en el asunto. Wow, eso sí, todos digan wow, eso ya es distinto. Le da a uno confianza. Hablando de la autoridad de Jesús, después de que Jesús entra al templo, toma autoridad, volca las mesas de los cambistas, hace azotes contra el piso, afirma la autoridad. Él se va. Al otro día regresa al templo y le preguntan los religiosos: ¿de dónde sacas? ¿Con qué autoridad haces eso? ¿De dónde tienes esa autoridad? Y Jesús no les quiso responder. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? Les voy a decir esto para aprenderlo. La autoridad de Jesús, porque todo el mundo se aterraba. Mira, este enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿De dónde viene esa autoridad? Primero, la autoridad venía de la coherencia. Es decir, que Jesús lo que enseñaba, Él lo vivía. Eso le da autoridad a cualquiera. Amén. La autoridad de Jesús venía de la vida de oración que Él tenía y de la unción del Espíritu Santo. Pero fue cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, Él recibió toda la autoridad para que todo ser angelical o humano le entregara cuentas a Él. Toda la autoridad está en Jesús. Y ahora Jesús nos está hablando de su respaldo. Y es cuando Él dice en Marcos 16:15: estas señales te seguirán, Moisés, pero no Moisés, sino los que creyeren. ¿Cuántos se acuerdan de las señales? Levante la mano. ¿Se acuerda? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos se acuerdan de la gran comisión? Levante la mano, participe. Muy bien. Pero hay algo interesante. Quiere decir, cuando dice estas señales te seguirán, quiere decir que nosotros no vamos detrás de las señales, sino es al contrario. Y una señal es un milagro. Estos milagros te van a seguir. Pero hay algo interesante. En Mateo 28, 1, 3 dice que si guardamos la palabra de Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Escuche esto. Usted tiene que animarse en esto. Les voy a decir que aunque usted lo critiquen, los que no entienden por seguir a Jesús, les voy a decir que sí vale la pena servir al Señor, porque si usted pone en su corazón servir al Señor, lo van a empezar a seguir los milagros a favor de otros y todas estas bendiciones te alcanzarán. Amén. Dice allí la palabra: no tendrás que pedir prestado
prestarás a otros. Mire, les voy a decir, es importante esto, sabiendo. ¿De qué nos habla esa palabra sabiendo? De autoridad y respaldo. ¿De qué habla? De autoridad y respaldo. Aunque yo me fui cuando me enviaron muy tímido, muy asustado, no le caí muy bien a todos, porque la gente me comparaba con el pastor Castellanos, y déjeme decir que la diferencia era muy grande. El pastor Castellanos, una persona carismática, con experiencia, y yo un predicador temblando porque empezaba, ¿sí? Sin embargo, he notado el respaldo de Dios hasta aquí. Dios me ha dado provisión, me ha dado protección, me ha respaldado para hacer conquistas que otros en mi ciudad no han logrado. Entonces, si usted se lanza a servir, a formar los discípulos, primero tiene que ser un discípulo, sabiendo también que la autoridad y el respaldo de Dios va a estar con usted. Amén. Y los que lo criticaron por servir a Dios crujirán sus dientes de envidia al ver la bendición tan grande sobre su vida y sobre su casa. Entonces, número 3, yendo. Usted tiene que salir. Yendo, dice. Jesús salió de su trono, hizo un viaje largo hasta la tierra. El libro de Filipenses capítulo 2 verso 5 dice: haya pues en ustedes el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró a su gloria, a su comodidad, sino que se despojó, salió y se identificó con los hombres. En Mateo 9:35 dice la palabra que Jesús salía, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Cómo logró Jesús formar sus discípulos? Tener su gente, su equipo. Diga, saliendo. Él tuvo que salir. Y Jesús dijo a sus discípulos que ellos también tenían que salir, que no se podían quedar en Jerusalén. Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que salir. Hechos 8:1. Pero hace mucho tiempo yo he escuchado decir que como no quisieron entender Hechos 1:8, el Señor les aplicó Hechos 8:1. Hechos 8:1 habla de la persecución. Dice Hechos 8:1: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Amén. Escuche esto. El Señor dijo: salgan. Ellos no salieron. Entonces el Señor permitió un tiempo difícil que los obligó a salir, y esa fue la forma como sí predicaron hasta lo último de la tierra. En algún momento, cuando yo no era pastor, apreciados señores, caballeros, desde el principio que yo conocí a Jesús, surgió en mí una pasión. ¿Cuál era esa pasión? Predicar el evangelio. Y yo quería ser como el pastor que tenemos. En ese tiempo, la forma de vestir era un saco así parecido a este, pero el botón era dorado, los zapatos eran puntudos, y se usaba el pelo así, Coca-Cola,
y todo el mundo, me acuerdo que hacía así para que el pelo se le fuera para allá. El pastor no hacía así, pero él también tenía pero él se pasaba la mano, iba hablando y se pasaba el pelo. Y yo tengo que ser como ese hombre, pero es que a mí me queda difícil hacer así. Póngale cuidado. En ese tiempo yo también tenía pelo, pero me gustó, me encantó cómo él predicaba. Pero a mí no me daban la oportunidad de subirme aquí para predicar. Yo tuve el impulso de salir a predicar. Y yo me conseguí mis propios púlpitos. Y el primer púlpito donde yo me atreví a predicar, una funeraria. Me alisté, saqué un bosquejito y unos que no sabían mucha palabra. Y yo me acerqué a la persona que más lloraba a su muerto. La que más llora a su muerto tiene que ser muy cercana al muerto. Señora, buenas tardes. Yo predico en las funerarias. ¿Qué va a mentir? Hasta ahora iba a empezar, pero yo predico en las funerarias. Si usted me presenta, yo les doy un mensaje que les dé ánimo. Y ella ahí se secó la lágrima. Por favor, escuchen a este predicador. Como era ella, a ella le pusieron cuidado. Y yo empecé a predicar. Mi mensaje duró como 3 minutos. No tenía mucho para decir. Con susto y todo, pero lo hice. Y yo dije, bueno, ¿cómo hago para llegarle más a esta gente religiosa? Tengo que cantar algo que ellos cantan. Entonces los guié en una canción que sé que les fascina. Y yo empecé. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Todos respondieron, ¿quién cree en ti? No se metieron en la jugada. Yo noté que ellos ya no estaban tan desesperados, gritando. No, quedaron en paz. Yo llevaba folletos y todos, ¿a dónde lo conseguimos? Queremos oír más de Dios. Y yo hice un pacto con el Señor de servirle medio tiempo. Yo no ganaba sueldo en la empresa porque yo ganaba era comisión. No ganaba salario fijo, ni prestaciones, no tenía seguro médico. Si vendía, comía. Y entonces ahora le corto la mitad del trabajo en un acto de fe. A partir de las 5 de la mañana me levantaba mi devocional. A las 7:30 de la mañana estaba saliendo a mis ventas. Y a las 2 de la tarde almorzaba y todo el resto del día era para servir a Dios, tocando puertas de casas, predicando aquí y allá. ¿Por qué les digo esto? Es necesario salir. Y la forma de salir es a través de las células. Amén. Esa es la forma, porque la meta de la iglesia no es llenar un edificio. No, la meta de la iglesia es conquistar la ciudad. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Nosotros podemos llenar este lugar, pero allá siguen los problemas. Entonces, usted puede formar los discípulos. ¿Cómo? Ayúdenme, sabiendo de la autoridad y yendo. Número 4, bautizando. El bautismo tiene que ver con el compromiso y las prioridades. Miren, les voy a enseñar rápidamente. Hay 2 prioridades máximas en cada verdadero discípulo. ¿Cuántas? O sea, damos la vida por eso. ¿Qué es? Estar con Jesús y ser parecidos a Él. Esa es la prioridad para todo discípulo. Ahora tenemos que si la prioridad
suya es más importante que estas dos cosas, entonces usted nunca podrá ser discípulo. Usted no puede tener algo más importante que estar con Jesús y ser semejante a Él. Esa es mi pasión. A menos que usted haya comprado una hacienda, haya comprado 5 bueyes o acaba de casarse, eso será prioridad para usted. Esas fueron puras disculpas que sacaron. Y Dios no se agradó de esas personas. El bautismo tiene que ver con el primer paso del discipulado, pero es compromiso y prioridad. Amén. Y punto final. Enseñando. Podemos hacer una recapitulación. ¿Cómo es que vamos a poder formar a nuestros discípulos? Ayúdenme. Número 1. Más fuerte. Número 1. 2. 3. 4. Y enseñando. Ahora, ¿qué vamos a enseñar? Primero, enseñamos lo que nosotros hemos aprendido. Vamos a contar nuestro testimonio, ok. Pero la mejor enseñanza, que si usted la logra recibir primero y se la puede transmitir a los demás, será la mayor enseñanza, la que más dio resultado a Jesús para un discípulo. Se llama Sermón del Monte. Allí, en ese Sermón del Monte, usted va a entender y a enseñar las actividades del reino más importantes: dar, ayunar, orar, servir y amar. Dar, orar, ayunar, servir y amar. Las actividades del reino. Y segundo, en ese Sermón del Monte, las mayores tentaciones del discípulo. Ahí están. ¿Con qué es que más usted y yo vamos a ser tentados como hombres? En el Sermón del Monte se encuentra. Usted tendrá que enfrentar la tentación de la ira. Usted tendrá que enfrentar la tentación de la infidelidad, que tiene que ver con adulterio. Usted será tentado a divorciarse. Esas son las tentaciones que vamos a enfrentar los que vamos a formar discípulos. Todo verdadero discípulo enfrenta estas tentaciones. La tentación de comprometerme y no cumplir. Esa es una gran tentación. ¿Cómo es? La tentación de la ira, la tentación de la infidelidad, la tentación del divorcio, la tentación de comprometerme y no cumplir, la tentación de reclamar mis derechos y la tentación de la venganza. Yo voy a ser tentado a tomar venganza. Si usted es verdadero discípulo, prepárese, porque usted va, si no ha tenido que enfrentarlo ya, que yo estoy seguro que sí. Colóquese de pie, por favor. Y vamos a terminar con lo que empezamos. Ahí necesito que guarde su cuaderno. El momento cuando más los necesita Dios es acá. ¿Qué fue lo que nos dijo Dios a través de este predicador? El paso tan importante, la escalera del éxito, de enviar. ¿Qué me está diciendo Dios? Escuchen lo que dice Dios. Yo sé que ustedes son gente soñadora. Y el Señor dice: me gusta, me agrada. Yo fui el que lo puse en ti, que fueras un soñador. No dejes de soñar. El mundo es de los soñadores. Sigue soñando con cosas. Sueñan grande porque Dios es grande. Sigue soñando con esa empresa, con ese emprendimiento. Sigue soñando con esas vacaciones en ese país tan anhelado. Sueña.
Dios dice, me gusta que sueñas, tú eres un soñador, yo te hice así soñador. Pero el Señor dice, quiero que hoy en esta convención hagas un cambio y pongas primero mis sueños antes que los tuyos. Y el Señor dice, mi sueño es la salvación de los perdidos. Mi estrategia es reproducir mi vida en otros. Haz un cambio, coloca mi sueño y tus sueños se cumplirán, vendrán por añadidura. Id y haced discípulos a todos los tipos de personas, no excluyas a nadie, de todas las naciones. Id y haced discípulos. Esa es la tarea, esa es la palabra final en esta convención. Pero tú tienes que ser uno de ellos. Tienes que ser verdadero discípulo. Y tienes que estar tranquilo, porque no vas a ir solo. Yo estaré contigo. Yo te voy a respaldar. Milagros y bendiciones mías te van a seguir, pero hazlo de todo corazón. Vas a tener que salir y yo te voy a dirigir. Yo te voy a decir cómo, yo te voy a decir dónde, a qué horas. Cuentas con mi respaldo. Bautiza, compromete a la gente y enséñales a que guarden las cosas que yo a ti te he enseñado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante los brazos ahí. Dele gracias a Dios por la palabra. Me callo un momento para que usted ore. Ore usted allá en su ciudad. Id y haced discípulos. Yo te envío, dice el Señor. Esa es la tarea. Tu bendición vendrá por añadidura. Estarás tan contento, estarás tan apasionado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Todopoderoso. Levante los brazos. Dígale, Señor, de hoy en adelante, mi primer sueño es el sueño tuyo. Señor, yo recibo la unción, la pasión para el discipulado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo oro por usted, Dios Todopoderoso. Sé que el Espíritu Santo es el que los envía. Declaro una unción sobrenatural viniendo sobre ellos, una gracia y un respaldo especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en la medida que ellos crezcan espiritualmente, en la medida que crezcan ministerialmente, crecerán en salud, en fuerzas y en bendición para su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que ellos comerán el mejor pan de la tierra. En su mesa se servirán los manjares más deliciosos. Vestirán espléndidamente y viajarán por las naciones de la tierra debido a tu amor, gracia y respaldo. Amén. Ahora espere. Cuando yo cuente 3, pero tienen que hacerlo mejor y ahí terminamos. Discípulos, como un ejército. 1, 2 y 3. Dios los bendiga. Yo seré